Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Ya lo tienen? Así dice la palabra infalible de nuestro Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, te alabamos, Señor, te exaltamos. Como dice aquí en tu palabra, ¿quién ha conocido tu mente? ¿Quién ha llegado a ser tu consejero? Y no hay nadie a quien tú tienes que recompensar, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Te alabamos, Dios, porque tú eres tan bueno. Tú eres el Dios misericordioso, el dueño de todo, el Señor de todo el universo. Y venimos delante de ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Ahí es donde tú has puesto tus palabras, Señor, y son para cada uno de nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú avives un amor para tu palabra, Señor. Un asombro a lo que tú nos has dejado aquí, esta riqueza, tesoro tan grande que tenemos, Señor. Que una vez más, Señor, amemos tu palabra sobre todas las cosas y que sea lo que usamos para vivir nuestra vida. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a dar un descanso a la serie de Gálatas que estamos hasta ahorita. Y vamos a hablar un poco de un suceso en la historia. Muchos piensan que como cristianos no celebremos el 31 de octubre. Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos sí celebran el 31 de octubre. Pero lo conocen como el Día de la Reforma. No como el Halloween, no como algo de maldad, sino algo hermoso que Dios hizo en la historia para corregir la desviación, la oscuridad que había dentro de la iglesia visible. Es algo hermoso que Dios empezó este día, el 31 de octubre, hace 505 años, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy que sigue relevante para nosotros, es algo muy importante para nosotros que recordemos estos eventos, lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha usado hombres fieles para proclamar la verdad, para ponerse en contra de lo abuso de la iglesia, el abuso espiritual, y que haya gente que estaban dispuestos a ir hasta la muerte por algo, por la verdad que conocían, que está en la palabra de Dios. Y vamos a ver, primero vamos a ver unos tres hombres. Vamos a ver unos tres hombres que eran el principio de la reforma, hombres que Dios usó. Y al señalar a esos hombres, no estamos siguiendo a esos hombres, no estamos levantándoles encima de otras cosas, sino que reconocemos lo que Dios hizo a través de ellos. Reconocemos su fidelidad en sus vidas y vamos a aprender de la pasión que ellos tuvieron para vivir sus vidas. ¿Y qué fue lo importante para ellos? Ellos hicieron cosas increíbles en su tiempo y que sigue reflejando sobre cada uno de nosotros. Gracias a su sacrificio, gracias a su entrega total a Dios, la iglesia hoy es lo que es.
Ellos tuvieron buena parte en la reformación de la iglesia visible. Y vamos a ver un poco de ellos. Pero leímos primero esta parte en Romanos 11. Porque especialmente llegando al versículo 12, capítulo 12, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y eso es que nosotros necesitamos. Que nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente. Nuestra mente ha sido pervertido por toda la sociedad, por la cultura, por la maldad que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios deja en claro que no hay justo ni aún uno. Cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y necesitamos que cuando Cristo toque nuestra vida, cuando Él empiece a obrar su obra de santificarnos, necesitamos a través de ese proceso una renovación de nuestra mente. Pero solamente es posible con una sola fuente. Y lo que vamos a ver hoy es la importancia, el enfoque central de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Necesitamos regresar a tener en alto ese libro, porque es un libro sobrenatural, no es cualquier cosa. Es algo tan importante, tan especial que Dios nos ha dejado. Pero vamos a dar un poco de la historia que lleva hacia ese momento que se empezó la reforma. Y quiero empezar en el siglo XIV. En el siglo XIV había un hombre que se llama John Wycliffe. Él vivía en Inglaterra, era un profesor, él estaba tenía varios puestos en la Universidad de Oxford, que es una de las mejores universidades. Era un hombre muy inteligente. Y él la gente lo llama la estrella de la mañana de la Reforma, porque él vivía varios años antes de que empezó, pero tenía un papel muy importante. Cuando él estaba viviendo, él usó su puesto, él estudió la palabra de Dios. Él no era monje, no tenía un puesto, era aparte, pero él predicaba la palabra de Dios. Y a través de sus puestos en la universidad, él promovía realmente una fe cristiana. Él llamaba a la gente a realmente conocer a Dios. No a través de todo lo que la iglesia estaba haciendo en ese tiempo. De hecho, él escribió en contra de la autoridad, en contra de la corrupción de la iglesia. Él escribió en contra de la doctrina de la Santa Cena, cuando ellos enseñan que cuando el sacerdote hace su rito en la misa, realmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ellos enseñan que en ese momento Cristo realmente es presente y están sacrificando cada vez a Cristo, vez tras vez tras vez. Eso es lo que sucede cuando ellos están haciendo el rito de la misa. Están sacrificando vez tras vez. Pero la Biblia nos enseña claramente que Él murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él cumplió su sacrificio. Él fue suficiente. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Y Wycliffe, él vio eso en las Escrituras. Era un hombre muy inteligente. Y él tenía su Biblia. Y la única Biblia que tenía en ese tiempo era en latín. Y él, como era muy inteligente y tenía los puestos en la universidad, ese es el idioma que se usaban en la universidad. Entonces él leía la Biblia y él sabía que muchas de esas cosas estaban mal, que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y de su punto de vista, lo más importante, lo que más se enfocaba él en su vida, fue el papel de la Biblia. Fue regresar a la gente a buscar las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Para él fue lo más importante, porque había un tiempo muy oscuro donde casi no estaba en la palabra de Dios. Pero él quería regresar a la gente. Y decía que la palabra de Dios era mucho más importante que cualquier persona, que cualquier concilio. Y él quería que la gente podía tener en sus propias manos la palabra de Dios y entenderlo.
Y él hizo algo increíble. Él tradujo la Biblia del latín a inglés. Algo que era ilegal en su tiempo. Era ilegal. Le fue muy mal por haberlo hecho. Pero él lo hizo. No tenía los idiomas originales. Él lo hubiera hecho del griego, del hebreo, si lo hubieran tenido en sus manos. Pero como no los tuvo, él hizo con lo que tenía. Entonces él tradujo desde latín a inglés, porque él quería que la gente tenía la palabra de Dios en su propio idioma. Nosotros tenemos ese dicho, no podemos ni imaginar qué sería no saber lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos de nosotros que tenemos años en Cristo hemos leído vez tras vez la palabra de Dios y seguimos buscando, seguimos tesorando la palabra de Dios. Seguimos buscando ahí todo lo que nosotros necesitamos. Pero en ese tiempo no era posible. Nadie tenía. Había un momento en que hasta los monjes, los sacerdotes que había, estaban tan incultos que no sabían la palabra de Dios, no enseñaban nada. Pero él fue nombrado hereje por causa de lo que él enseñaba, por causa de su traducción de la Biblia en inglés. Pero gracias a su trabajo, gracias al impulso que él dio para regresar la gente a la palabra de Dios, salió un grupo de predicadores. Y muchos se burlaban de él. El nombre que le dieron en inglés era una burla para ellos. Y se burlaban de cómo hablaban, porque no eran gente muy estudiosa. Pero lo que ellos sí hacían era agarrar la Biblia que Wycliffe había traducido y fueron pueblo a pueblo, fueron caminando por ahí en grupos y predicaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios. Y eso fue algo increíble. Fueron menospreciados, pero empezó un movimiento con eso. Empezaban algo diferente. Y lo que impulsaba a Wycliffe era esa idea de sola escritura. Que la importancia que solamente la escritura es nuestra máxima autoridad. No vamos a creerle a hombres, no vamos a creer a concilios. Todo lo que creemos tiene que venir en la palabra de Dios. Y eso fue lo que él creía. Y él quería que todos supieran lo que realmente dice para que no fueran tan fácilmente engañados. Porque si alguien no sabe lo que dice la palabra de Dios, uno puede decir muchas cosas. Y esa es la primera causa de que hay tantos grupos que han salido, grupos que supuestamente empezaban como cristianos, pero se desviaron de diferentes formas por falta de conocer lo que realmente dice la palabra de Dios. Y así engañan a muchas personas. Pero él tenía estaba en claro para él que para creer algo tenía que venir en las Escrituras, en la Biblia, en una manera clara. Y solamente así él lo iba a creer. Es algo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos dejar de creer la gente, de creer otra cosa, pero buscar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que no seamos tan fácilmente engañados. Pero él fue la estrella de la mañana de la Reforma, porque él inició eso en el siglo XIV. Y él murió, pero después de él había otro hombre, se llama Jan Hus. Él vivió en el siglo XIV y al final y los principios del siglo XV. Él era sacerdote en Bohemia, en la República Checa, hoy en día. Y él predicaba en la ciudad de Praga. Él fue muy influenciado por los escritos de Wycliffe. Era como discípulo de Wycliffe, aunque nunca se conocieran, pero él fue muy influenciado. Él era tan pobre que su nombre Hus nada más se hace referencia al pueblo donde él crecía, ni es su nombre propio, pero él era muy pobre. Y parte de su trabajo para entrar en la universidad, era tan pobre que no tenía para pagar su colegiatura, para poder estudiar. Pero quería y sabía que era importante. Entonces, para pagar sus estudios, él tuvo un trabajo para escribir libros. Hoy en día vamos y compramos un libro, ¿verdad?
Pero en ese tiempo no había la imprenta todavía. Si alguien quería una copia, si alguna biblioteca de alguna universidad quería varias copias, tenían que escribir a mano. Y eso tardaba mucho. Entonces él tenía ese trabajo. La universidad le pagaba para copiar libros, para tener copias en su biblioteca. ¿Y qué creen que le tocó copiar? Los libros de Wycliffe. Le tocó copiarlos. Y cuando estaba leyendo, mientras él copiaba, estaba aprendiendo. Y él empezó a ver la verdad que está en los escritos de Wycliffe. Y no son porque son de Wycliffe, sino que son porque es la Biblia. Porque todo lo que estaban enseñando se podía comprobar, se podía mostrar a través de las escrituras. Entonces eso le influenció mucho. Y él aprendió también este mismo principio de que la Biblia es el centro, que tenemos que creer solamente lo que viene en la palabra de Dios. Es ahí donde Dios nos ha hablado. Es ahí donde debemos buscar las respuestas. Y ahí es donde necesitamos que nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios. Porque hemos escuchado y podemos contar muchas cosas que hemos escuchado de diferentes fuentes. Pero no todo es confiable. ¿Y cómo vamos a saber qué es correcto o qué no? Hoy en día cada persona tiene un sueño, cada persona tiene una visión, cada persona tiene su propia enseñanza que están dando. Pero Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Dios nunca prometió hablarnos a través de sueños a todos. Sueños era algo muy incomún en la Biblia. Y Dios nos ha hablado algo que no necesitamos buscar, tanto interpretar, es ver, es leer, es estudiar lo que dice. Pero su trabajo de Hus fue copiar los escritos en la universidad. No siguió a Wycliffe en todo, pero sí en las cosas importantes. En la importancia de la Biblia, de creer lo que dice la Biblia. Él predicó y escribió en contra de las mismas cosas, los mismos temas de Wycliffe, contra la autoridad, en contra de la estructura de la iglesia, la corrupción de la iglesia, también la doctrina de la Santa Cena y también en contra de las indulgencias. Él escribió, y no fue nada más que él quería hacer un cambio. No estaba buscando, no estaba nada más en contra. Pero estaba en contra, ¿por qué? Porque lo que estaba establecido era en contra de la palabra de Dios. Por eso él escribió en contra de la autoridad. No nada más quería hacer una revolución, no nada más quería sacudir las cosas, sino que él quería que las cosas se hicieran, se alinearan con la palabra de Dios. Y por eso él escribió esas cosas. Pero también podemos ver su pasión para que la gente entendiera la palabra de Dios. A veces me pongo a pensar, ¿cómo sería yo si no tuviera la palabra de Dios? Si no supiera lo que Dios ha dicho. Si yo no supiera lo que Dios había hecho por mí. Si no supiera todas las promesas que vienen aquí. No sé dónde estaría yo. Por seguro no estaría aquí. Pero mucha gente no tenía esta oportunidad. Pero igual que Wycliffe, él predicaba en el lenguaje de las personas. Él hablaba a su gente en su propio idioma. Él no tradujo una Biblia en su idioma, pero él predicaba en el lenguaje del pueblo. Y también fue nombrado hereje por la iglesia. Y lo enjuiciaron. Le prometieron a él pasaje seguro para defender sus escritos. Y ya cuando llegó, lo arrestaron, no cumplieron su palabra y duró mucho tiempo encarcelado. Y en su juicio, él decía que él estaba dispuesto a retractar todo lo que había escrito, pero todo lo que se muestra con la palabra de Dios que no era correcto. Él decía a la gente que le estaba enjuiciando, si me muestran a través de la Biblia que lo que yo he escrito va en contra de la palabra escrita de Dios, con gusto lo retracto, lo hago todo. Pero si no, no puedo. Y él fue quemado vivo el 6 de julio de 1415. Fue horrible su muerte. Pero cuando él vivía era un tiempo muy oscuro.
muy oscura y mucha maldad. La iglesia mantenía a la gente en oscuridad. Y se ve la oscuridad de la gente. En ese tiempo había 3 papas. Habían unos aquí y otros. Ya había 3 diferentes que decía que era el verdadero papa. Y estaban en diferentes partes de Europa. Y era un tiempo muy oscuro. Hacía todo en latín. Y la gente no entendía. La mayoría de la gente no podía entenderlo. Entonces no tenían opción más que creer lo que la iglesia decía. Y el centro del culto fue la misa. No predicaban la palabra de Dios. No hubo predicaciones, sino que ellos solamente enseñaban, si acaso, la doctrina de la iglesia. Pero eso nos lleva al inicio de lo que se llama ahorita ya la Reforma. Y eso nos lleva a Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 en Alemania. Su papá tenía algo de medio, había trabajado duro y quería lo mejor para su hijo y consiguió que estudiara para ser un abogado. Pero en 1505 tuvo un encuentro, estaba regresando de la escuela y estaba en una tormenta. Y como era algo un poco supersticioso, pues veía muy fuerte la tormenta y pensaba que iba a morir. Entonces hizo un voto y a hacerse monje si saliera vivo de esta tormenta. Y pues sí, pues salió vivo y pues cumplió su voto. Se salió de la escuela y se inscribió para hacerse un monje y empezó a estudiar. Y en 1508 empezó a enseñar, nada más en 3 años, en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Pero su vida como monje era muy difícil. Él estaba atormentado, sabía que Dios era justo, sabía que Dios era santo, creía, tenía era real para él la santidad de Dios. Era tan real que fue algo que lo atormentaba vez tras vez. Por toda su vida estaba atormentado con esta idea: Dios es santo y yo no soy. Dios es santo y justo y yo soy un pecador. Y esa idea le atormentaba mucho y le causaba mucha angustia. Confesaba por horas todos sus pecados porque sentía tan sucio, porque sabía que no alcanzaba el estándar de Dios. Entonces eso fue parte de su vida y pensaba que quería ser el mejor monje que podía ser. Y vivía una vida de pobreza. Dormía en el suelo, en el concreto, y ahí en Alemania hace frío. Y por todo el resto de su vida, este tiempo que dormía en el suelo le afectaba, tenía muy mal salud el resto de su vida, por toda la aflicción que él mismo se causó. Porque pensaba que a lo mejor así iba a poder agradar a Dios, así iba a poder hacer algo para ganar mérito con Dios, porque es lo que enseñaba. Hasta hizo un pilgrimaje a Roma y hizo todo, porque ahí la iglesia enseñaba, si fueran a Roma para adorar a todas las reliquias que tenían ahí y subir las escaleras haciendo diferentes cosas, iba a ganar mérito con Dios. Y subió todas las escaleras y al final dijo: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si gané algo? Y no sentía y estaba más desesperado después. Pero empezó, y eso fue durante su tiempo de maestro en la Universidad de Wittenberg. Pero hubo un evento el 31 de octubre del 1517. Y ese es el día que marcamos como el inicio de la Reforma. Ese fue el día que Martín Lutero, al estudiar las Escrituras, al estudiar la palabra de Dios, se puso realmente a estudiar y era muy inteligente. Y a estudiar la palabra de Dios, él, igual que los otros, reconocía que lo que se llevaba a cabo en su tiempo no era de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, él no le gustó, y en ese tiempo lo que más fue había
no sé si era monje, pero alguien que estaba vendiendo indulgencias y casi prometiendo a la gente, ponen tu dinero ahí para la iglesia y pecados van a ser perdonados por causa de moneda, como si fuera posible comprar el perdón de los pecados. Y como Lutero sabía la santidad de Dios, que Dios es un Dios justo, sabía que no era correcto, que no era posible comprar nuestro perdón. Entonces ese día Martín Lutero clavó una hoja con sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y esta fue la imagen que estaba en la pantalla hace rato. Fue esa misma iglesia que todavía está ahí. Y él pegó porque en este momento fue la forma de causar una discusión. Él quería debatir por qué están haciendo eso. Él quería debatir las indulgencias, quería debatir la autoridad del Papa, pero no fue como iniciando, no fue su idea iniciar la reforma, sino él quería causar que debatir entre otras personas qué está pasando. Pero Dios usó en otra forma. Aunque no fue su intención, lo que sucedió es que algunos alumnos de él fueron y agarraron eso. Él lo escribió en latín porque fue para los demás maestros de la universidad. Pero algunos de sus alumnos agarraron eso, lo tradujeron a alemán. Y ya para ese tiempo ya existía la imprenta. Y lo llevaron a la imprenta. Y dentro de pocas semanas sus 95 tesis estaba cubriendo toda Alemania. Y estaba esparciendo por todas partes. Y eso inició que la gente estaba despertando. Empezaban a leer lo que él decía en sus tesis. Y se dieron cuenta. Y la gente poco a poco empezaban a despertar. Lutero se puso firme en contra de la iglesia establecida, en contra del Papa. Y pues fue excomulgado a causa de su posición. Y su vida estaba en peligro. Llegó un momento que fue raptado por unos amigos, le llevaron a un castillo para esconderse y se escondió ahí por alrededor de 1 año. Y la gente pensaba que estaba muerto. Pero fíjese lo que él hizo cuando estaba ahí escondido. Empezó a traducir la Biblia. Empezó a decir, ahora sí, la gente van a entender lo que dice la palabra de Dios. Y ahí fue donde él tradujo el Nuevo Testamento a Alemania para la gente. Y él quería que la gente entendiera lo que la palabra de Dios. Y su deseo era que cada persona tuviera la oportunidad de leer las Escrituras por sí mismo. Y él lo hizo desde los idiomas originales. Por ese tiempo ya se había publicado el griego, una copia del Nuevo Testamento en griego. Pero él quería que la gente leyera las Escrituras por sí mismo. ¿Y saben qué? Es el mismo deseo que tenían los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en el griego koiné, que era el idioma común. No era de los estudiosos, no era de las universidades, sino que los apóstoles, todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, todos los evangelios fueron escritos en el lenguaje común de la gente. Por eso era tan ofensivo para los reformadores pensar que la gente no podía entender las Escrituras. Si ellos fueran la audiencia principal, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, todos ellos escribieron sus cartas, su evangelio, todo para que la gente podía entenderlo y aprender. Y eso es lo que ellos querían una vez más, que la gente entendiera la palabra de Dios, que supieran lo que Dios estaba diciendo. Algo que por tantos tiempos fue ocultado por la iglesia, pero ellos querían traerlo a la luz. Y Lutero sabía que se necesitaba un cambio, aunque no empezó queriendo dividir la iglesia. Ahora, ¿por qué protestaron? ¿Qué estaba en su corazón? Ellos estaban protestando en contra de algo. Sí protestaron en contra de la corrupción, los abusos de los líderes de la iglesia, la riqueza de los líderes de la iglesia mientras la gente estaba en pobreza. Definitivamente todo esto era mal.
Pero ellos no estaban buscando así de puramente justicia. Tampoco ellos estaban buscando igualdad económica entre las personas. Ellos no estaban buscando eso. Todos los reformadores y todos los cristianos después siempre han estado en contra del socialismo. Mucha gente piensa en la reforma, piensan que fue por causa de que algunos estaban más ricos que otros y querían igualar la cosa, pero eso no fue. Sí fue la maldad de lo que estaban haciendo la iglesia, haciéndose rico a causa de los pobres. Pero los reformadores estaban en contra del socialismo. El socialismo pone todo el control y todos los recursos en la mano de pocas personas. Y los reformadores sabían, como dice la palabra de Dios, que el corazón humano es engañoso y perverso. Y sabía lo que iba a suceder. Y siempre el socialismo lleva a pobreza extrema, el hambre extremo, por lo menos en todos menos los que están en control. Ellos siempre van a tener. Pero lleva más pobreza, más hambre a todas las demás personas. Así ha terminado cada país donde se ha intentado el socialismo. Cada país que ha intentado a tener todo y compartir todo entre todos, siempre terminan en pobreza extrema y hambre extremo, peor de donde venían. ¿Pero qué estaban protestando? Había mucho que protestar en el siglo XVI, pero ellos estaban en contra del abuso espiritual. Fíjense, acompáñenme a Marcos capítulo 7. Vamos a ver la relación entre los fariseos y la iglesia en este tiempo. En Marcos 7, empezando el versículo 1, vamos a leer 1 a 13. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era un libro de escritos y era aparte de la Biblia, pero ellos lo pusieron encima de la Biblia. Y eso fue el error de los fariseos. Y dice versículo 4, cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Eso es exactamente lo que hacía la iglesia en el tiempo de Lutero. Ellos habían elevado las enseñanzas de la iglesia encima de la palabra de Dios. Cristo no estaba en contra de los fariseos porque seguían al pie y la letra la ley. Cristo estaba en contra de los fariseos porque estaban poniendo sus propias tradiciones encima de la palabra de Dios. Y eso fue exactamente lo que estaba pasando en el tiempo de Lutero. Ellos crearon otra religión, no la misma que fue dada por Dios. Tiene un ser de ritos, ceremonias, costumbres, creencia. Y todo eso fue un invento de hombre. Igual como los judíos
en el tiempo de Cristo estaban esclavos a los fariseos. No podían con la carga que los fariseos ponían encima de ellos. Fue el mismo tiempo de Lutero, que toda la carga que la iglesia puso sobre ellos, no podían con eso. Había muchos abusos en el nombre de la iglesia, usando el temor de alcanzar el cielo o no como castigo. Pero ¿por qué estaban inconformes? ¿Por qué estaban inconformes los reformadores? Porque su convicción acerca de la palabra de Dios. Eso fue lo que les impulsaba. Ellos creían que la Biblia verdaderamente era la palabra de Dios. Algo que en su tiempo no era lo que la mayoría pensaban. Ellos realmente pensaban que ese es Dios hablando a nosotros. Por eso ellos estaban dispuestos a morir por creer, morir por entregar, por traducir esto para que gente pudiera entenderlo en su propio idioma. Ellos creían realmente en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Puede decir, dado por el aliento de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A lo mejor algunos piensan, pues siempre tuvieron la Biblia, pues de una forma sí, otra forma no. Nunca se perdió, pero no creían en la Biblia como debían. Muchos leían la Biblia como alegorías, buscando símbolos, buscando espiritualizar todo lo que está aquí, en vez de realmente leer y creer lo que dice. Y los reformadores, ellos regresaron a leer la Biblia buscando saber lo que realmente los autores quisieran decir al escribir lo que ellos escribieron. Y fue algo muy novedoso para ellos. En ese tiempo la gente no leía la Biblia así. Ellos no estudiaban la Biblia así, sino buscaban nada más principios, buscaban algo, un símbolo ahí. Pero ellos regresaron a realmente creer que la Biblia es la palabra de Dios. En tiempo de Lutero no tenía mucha importancia la Biblia. Era más importante lo que decía el Papa y la iglesia. Casi no enseñaron la Biblia, no hubo predicación de la palabra de Dios, y eso va directamente en contra de la palabra escrita de Dios. Fíjense en 2 Timoteo 4. Este es el versículo 1 y 2. Es el final de la vida de Pablo. Pablo está a punto de morir y va a dar unas instrucciones, las últimas instrucciones a su discípulo amado, el hijo en la fe, Timoteo. Y fíjese lo que dice en el capítulo final de su carta. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Fíjense, es tan claro. ¿Qué encargó Pablo a Timoteo? Predica la palabra, enseña la palabra. Y no es una plática motivacional como muchos tienen hoy en día. ¿Qué dice? Amonesta, reprende, exhorta. Habla clara. Necesitamos cambiar, necesitamos movernos de donde estamos a más cercano a ser como Cristo. Y no pasa si estamos bien cómodos. Necesitamos que la palabra de Dios nos sacude, necesitamos que la palabra de Dios nos muestra como una lupa nuestras fallas, el pecado que hay en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Y solamente puede suceder si se predica bien la palabra de Dios, si se agarra este libro y se predica lo que aquí está escrito. A ver, ¿por qué es importante para nosotros? Hemos visto un poco la historia, cómo llegó a este momento. Es algo increíble, tengo mucho tiempo estudiando eso y si quieren les animo que estudien más acerca de esos hombres, acerca de cómo Dios inició todo eso. Pero es relevante para nosotros, es muy importante para nosotros. ¿Pero por qué? Pues podemos ver algo que era común en estos tres hombres. Es que la palabra de Dios en el idioma de la gente. Gracias a Dios tenemos en español una variedad de Biblias, aunque no todas las traducciones son iguales.
Busca las mejores traducciones. Busca porque algunos, la verdad, hay ciertos cambios que la gente hace. Busca una buena traducción. Pero tenemos esta bendición de tenerlo. Y si no tengan una imprenta, cualquier teléfono es gratis tener la Biblia. Tenemos acceso. Y eso fue algo que cada uno de ellos estaban apasionados para proveer para sus personas. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés por primera vez, para que la gente podía entenderlo. Y eso empezó, como dije, un grupo de predicadores que predicaban el lenguaje común usando esa Biblia que él había traducido. Hus predicaba en el idioma de su pueblo, para que la gente podía entender y ser edificados por la palabra de Dios. Lutero predicaba en el idioma de las personas y tradujo toda la Biblia a alemán. Y fue algo muy impresionante lo que él hizo y el tiempo en que lo hizo. Y él quería que la gente entendiera. Después, cuando ya no estaba en el castillo, cuando empezó con el Antiguo Testamento, él caminaba por los pueblos porque quería escuchar cómo hablaba la gente, para hacerlo para que la gente podía entender. Lo que más quería que la gente entendiera la palabra de Dios, porque esa fue el mismo intención de los apóstoles, de todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Fue su misma intención, que la gente entendiera la palabra de Dios. También podemos ver que fue un llamado a la iglesia visible a regresar a la única fuente confiable de la verdad, la Biblia. Fue un llamado, regresemos a la Biblia, regresemos a buscar aquí, regresemos a creer lo que aquí está escrito. Dejemos de escuchar nada más y seguir puros ritos de hombres, tradiciones de hombres. Regresemos. Para creer algo, tiene que ser enseñado aquí en la Biblia. Si no está aquí, no tenemos que creerlo. No debemos creerlo, no debemos seguirlo, si no se puede mostrarnos a través de la Biblia que así es. Fíjese, Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hablamos de los últimos días por su Hijo. ¿Dónde podemos encontrar las palabras de Cristo? En la Biblia. ¿Dónde sabemos que Dios habló? A través de sus apóstoles, los que recibieron enseñanza directa de Dios. Aquí es donde podemos. Antes hablaba por profetas, antes hablaba en diferentes formas, pero dice, eso ya pasó. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? A través de la Biblia. Eso es lo que está diciendo aquí. Un llamado a regresar a creer solamente lo que dice y todo lo que dice. Dos cosas diferentes pero importantes. No vamos a creer más de lo que dice aquí, pero también tenemos que creer todo lo que dice aquí. Cada parte, lo que nos gusta o no. Por eso es tan importante predicar a través de libros de la Biblia, porque si no podemos brincar, no es posible agarrar un pasaje que nos gusta, este no nos gusta, brincamos y vamos a otro, sino predicar a través de la Biblia, predicamos todo el consejo de Dios, todo lo que aquí está escrito. Y es importante porque todo el Nuevo Testamento, menos el libro de Filemón, advierte en contra de los falsos maestros y falsos profetas. Gálatas fue escrito en contra de los falsos maestros. 1, 2, 3 de Juan fueron escritos en contra de los gnósticos. Gente que tenía conocimiento especial. ¿Suena familiar? Hay mucha gente hoy en día que dice que tiene conocimiento especial. Tienen claves, tienen secretos, tienen pasos que hacer para lograr algo en el cristianismo. Eso no es bíblico. Esos son los gnósticos de hoy en día. Porque son claves que al leer la Biblia no lo vas a encontrar. Pero ellos agarran un verso fuera de contexto aquí, otro verso fuera de contexto allá. Y empiezan a enseñar cosas que salieron de su propia mente. Y es lo que pasa. Hay tanta gente que tiene un secreto para enseñarte, algo clave, una llave para desbloquear algo en tu vida, para alcanzar el siguiente nivel. La Biblia no nos habla de niveles.
Todos somos iguales en Cristo. Pero ellos están vendiendo eso y te llevan a un momento hasta que tienes que pagar para su enseñanza, mostrando que realmente lo que quieren hacer es vender. Quieren vender sus enseñanzas. Si no se enseña claramente en la Biblia, hay que rechazarlo, porque no es bíblico. La moda hoy en día es todo lo contrario. La gente quiere escuchar y mucha gente quiere dar sus sueños y sus visiones. Mucha gente se aburre cuando se lee la Biblia en la iglesia o cuando se predica explicando lo que dice la palabra de Dios. Pero si alguien empieza a hablar de una experiencia que tuvo, algo que sintió, ahora sí la gente está interesado y eso está mal. Nos debe de importar mucho más lo que dice aquí que cualquier predicador que sube a este púlpito. Nos debe importar mucho más lo que aquí está escrito que cualquier otra persona tiene que decir. Es la verdad. Y finalmente, tenemos que ver el mundo a través de la Biblia. Tener un cosmovisión bíblico. Como yo decía en Romanos, ¿no? Necesitamos una renovación de nuestra mente para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo vamos a tenerlo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué crees tú acerca de la familia? ¿Qué crees acerca de la sociedad? ¿Qué crees acerca de todo lo que está pasando? No debemos creer otra cosa más que lo que dice la palabra de Dios. Y sí nos enseña todo lo que necesitamos saber para vivir esta vida. Nos dice qué es bueno y qué es malo. Nos dice qué es un pecado y qué es lo que agrada a Dios. Aunque la sociedad quiere pintar lo bueno malo y lo malo bueno, nosotros tenemos un estándar que no cambia, que jamás ha cambiado. Es algo firme, es algo fijo, es algo lo que nosotros debemos de creer. Reconocer que no todos son hijos de Dios. Todos somos su creación, pero Juan 1, versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cómo podemos determinar qué es correcto ante una sociedad que quiere llamar lo bueno malo y lo malo bueno? No tenemos otro estándar, no tenemos otra regla. Pero si no sabemos qué dice ese libro, no tenemos con qué juzgar. No podemos usar discernimiento en nuestras vidas, en ayudar a nuestros hijos a crecer, en combatir todas las ideas que están llegando desde la sociedad, en los medios de comunicación. No tenemos nada que decir si no está aquí en la palabra de Dios. Pero desafortunadamente hay tantos cristianos hoy en día que no saben lo que dice aquí. Y no es tan importante para ellos. Necesitamos regresar. Una lema que salió de la reforma fue siempre reformando. Ellos sabían que siempre iba a meterse. Los falsos maestros iban a meterse. Falsos profetas iban a meterse. Gente que iba a ponerse encima de otros en la iglesia. Metiendo. Pablo le dijo a los pastores de Éfeso en Hechos capítulo 20, no me acuerdo cuál capítulo exactamente, que después de su ida iba a llegar lobos para atacar, para meter herejías, para cambiar la doctrina, y desde el inicio ha pasado. Entonces ellos sabían que esa idea del siempre reformando era importante, siempre regresar a la palabra de Dios. Siempre regresar, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? No significa que vamos a estar constantemente cambiando nada más por cambiar. No es que todo está mal, pero tenemos que reconocer que tenemos un estándar. El estándar fue dado por Dios. No es si nos gusta o no. No es si nos conviene o no. El estándar que Dios nos ha dado no es algo que va a atraer a la gente de la calle. Gente que no conoce a Dios no van a querer estar en las iglesias hasta que Dios toca sus corazones. Esa es la verdad. Porque odian las cosas de Dios, prefieren las tinieblas, prefieren estar en cualquier lugar más que en la iglesia.
Y estamos engañados pensando que podemos cambiar lo que hacemos aquí para atraer gente que no conoce a Dios. Eso es para nosotros, esos son para los hijos de Dios. Venimos para adorar a nuestro Dios, para aprender de nuestro Dios. Esos son para los hijos de Dios. Cualquier persona es bienvenida para venir si quiere. Podemos invitar a gente a venir. No estoy diciendo que no invitamos a la gente. Pero oramos que Dios toque sus corazones, que vengan aquí, pero no vamos a cambiar lo que pasa en este lugar para complacer a la gente que está afuera, la gente que no conoce de Dios. Necesitamos creer lo que dice aquí, necesitamos regresar a ese libro, tomarlo en serio, estudiarlo, saber lo que dice, saber lo que creemos y por qué lo creemos, y saber dónde dice. Porque es tan importante, porque esa es la base de nuestra vida. Jesucristo dijo en Mateo 7, cuando estaba hablando de los cimientos, ¿dónde vamos a construir? Tenemos que construir sobre algo firme. Ese roca es Cristo. Y las palabras de Cristo se encuentran aquí. Necesitamos regresar a buscar aquí lo que necesitamos. En 1521, Martín Lutero fue a la dieta de Worms. Fue un concilio que hicieron en esta ciudad de Worms. Y al final, cuando lo presionaba para retractar lo que él había dicho, lo que él había escrito, eso fue como terminó su argumento. Ya que me han pedido que responda sin tapujos, lo haré. A no ser que sea convencido por la Escritura o por razón evidente. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada, pues actuar en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Él se puso firme en este punto. Sabía que a lo mejor en este momento le iba a costar la vida. Dios le salvó de este momento y permitió que se fuera para seguir sirviendo por muchos años todavía. Pero en este momento, a decir eso, sabía que le podía costar la vida. Pero él estaba dispuesto a pararse sobre la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Tenemos que creer solo lo que viene en la Escritura y toda la Escritura. Para terminar con las palabras de apóstol Pedro, 2 Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese, todo lo que concierne a la vida y a la piedad. ¿Dónde se encuentra? Aquí. Créelo, apréndelo. Vive este libro, checa todo lo que escuchas, aprende eso. Eso es lo más importante. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te damos gracias, te alabamos porque para ti sea toda la gloria. Para siempre. Te damos gracias por lo que tú hiciste en la historia a través de hombres que tú levantaste. Te damos gracias por la vida de esos hombres que vimos hoy. Y cómo ellos estaban dispuestos a pararse sobre tu palabra y no moverse de ahí. Gracias, Señor, porque tú les iluminaste para poder ver la importancia de tu palabra en un momento en que no era lo normal, para ir en contra de la cultura, en contra de toda la sociedad. Pero estaban convencidos que todo lo que ellos necesitaban se encontraba en la Biblia. Yo te pido, Señor, que haz lo mismo con nosotros. Convéncenos a creer toda la Escritura y solamente la Escritura. Quita de nosotros cualquier idea, cualquier cosa, cualquier deseo para algo fresco, Señor. Tu palabra siempre es fresca porque eres tú hablando. No hay mejor palabra que podemos escuchar de lo que ya viene aquí escrito, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. Convéncenos de que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Y es para nosotros. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga.